Hola jóvenes, de primero, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Les estoy haciendo este video para explicarles y que tengan claro cuál es la actividad que tienen que hacer esta semana. Se les entregaron varios cuadernillos. El que vamos a trabajar esta semana en matemática es el cuadernillo número 2. Arriba, en sus cuadernillos, aparece el nivel en el que ustedes están, primero medio, unidad 0, matemática número 2. Ese es el que tienen que hacer ustedes, el matemática número 2. ¿Ya? Esta actividad o este cuadernillo tiene varias páginas. Esta semana no tienen que hacerlas todas, solamente van a tener que hacer desde la página 2 hasta la página 4. Ahí está la actividad 1, la actividad 2, ¿ya? Y una última actividad donde dice veamos otro problema. Y tienen que completar una tabla. Hasta ahí, hasta la página 4. Hasta ahí tienen que hacer ustedes. Ya las demás las vamos a hacer la semana subsiguiente, porque acuérdense que esta semana se está trabajando con matemática, historia y otras asignaturas. Entonces, esta semana le toca matemática. La siguiente semana no le toca matemática, pero la subsiguiente sí. La subsiguiente, esa es la que ustedes van a tener que trabajar, terminar el cuadernillo. O sea, van a tener que hacer la página 5 y 6. Entonces, vamos viendo de una en una las actividades, les voy a ir explicando. Como son problemas, ustedes saben que los problemas, para poder desarrollarlo, lo primero es leer muy bien el problema y entender de qué se trata. Entonces eso es lo primero que vamos a hacer aquí en conjunto. Entonces aquí está la actividad número 1. Dice, la imagen muestra la rueda de un ascensor que sube y baja la cabina en una mina de carbón. Con cada giro completo de la rueda en el sentido del reloj, la cabina sube 15 metros. Por cada giro completo en el sentido contrario al reloj, la cabina baja 15 metros. Las profundidades bajo la tierra se expresan con números negativos. Entonces, nos muestran una rueda, que se muestra ahí, ¿cierto? Dice que esa rueda es como un ascensor. Y cuando esa rueda da un giro completo en el sentido del reloj, ¿a qué se refiere el sentido del reloj? ¿Cómo giran las agujas del reloj? Las agujas del reloj, ¿cierto? Van así, en ese sentido. Entonces, cuando la rueda da un giro en el sentido de las agujas del reloj, entonces dice que la cabina sube 15 metros. Pero cuando da un giro en el sentido contrario al reloj, o sea, así, dice que la cabina baja 15 metros. O sea, en el sentido de la aguja del reloj, sube 15 metros. En el sentido contrario a la aguja del reloj, baja 15 metros. Ya, eso es lo primero que tenemos que tener en cuenta. Eso es clave. Eso serían los datos. Entonces, lo primero que vamos a hacer es anotar los datos importantes. Ya, yo voy a anotar los datos aquí, pero ustedes, como tienen el cuadernillo en papel, lo pueden subrayar. Solamente subraya. Entonces, ¿qué es lo que voy a subrayar? ¿Qué era lo importante? Es que cuando esa rueda da un giro en el sentido del reloj, y aquí lo vamos a dibujar. ¿Cómo da vuelta la aguja del reloj? Así. Entonces, la cabina sube 15 metros. O sea, lo ponemos en positivo el 15. Pero cuando el giro es en contra del sentido del reloj, o sea, así, entonces la cabina dice que baja. Perdón. La cabina baja, o sea, menos 15 metros. Por cada uno de esos giros son... Aquí dice, lo escribí un poquito más ordenado. Entonces, si la rueda da un giro en el sentido del reloj, entonces sube 15 metros la cabina. Por eso le puse más. Eso significa que sube 15 metros. Pero si da un giro contrario al sentido del reloj, entonces la cabina baja, por eso lo puse con negativo, 15 metros. Entonces veamos la primera pregunta. Dice,
la cabina está a una profundidad de menos 300 metros. Desde ahí, la rueda gira 18 veces en el sentido contrario al reloj. ¿A qué profundidad llega? Entonces aquí, ¿cuál es el dato importante? 1. ¿A qué profundidad está la cabina? Ahí dice a 330 metros de profundidad o menos 330 metros. ¿Qué otro dato nos dan? Eso lo podrían ustedes subrayar en su cuadernillo. Después dice, desde ahí la rueda gira 18 veces en el sentido contrario al reloj. O sea, la rueda va a girar 18 veces en el sentido contrario al reloj. Entonces, ¿se acuerdan? Cuando giraba en el sentido contrario, se supone que entonces la cabina, ¿qué hacía? ¿Bajaba o subía 15 metros? Anotamos delante que cuando el giro es en el sentido contrario al reloj, entonces la cabina baja 15 metros. Significa entonces que al final, si la cabina ya está a menos 330 metros y de ahí se gira de nuevo en el sentido contrario al reloj, significa que la cabina va a seguir bajando. Ahora, ¿cuánto va a bajar y a qué profundidad va a llegar? Esa es la pregunta que tienen que responder ustedes. Pero lo importante aquí y lo clave es saber, ¿en qué sentido está girando la rueda? En el sentido contrario al reloj. Por lo tanto, la cabina va a bajar. Por cada giro, va a bajar 15 metros. O es lo mismo que decir que va a bajar o que va a moverse menos 15 metros. ¿Qué operación tendría que hacer? Si sé que son 18 giros y por cada giro la cabina va a bajar 15 metros, negativo, sabemos que son esos 15 metros porque los va a bajar, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué operación tendríamos que hacer para saber cuántos metros va a bajar esa cabina al dar todos esos giros? ¿Lo pensaron? Exacto. Vamos a tener que multiplicar la cantidad de giros por lo que baja en cada uno de esos giros. O sea, tendríamos que multiplicar 18 por menos 15. O lo que es lo mismo, pues vamos a multiplicar menos 15 por 18. Entonces vamos a multiplicar menos 15 por 18. Eso nos va a dar un valor. Ahora, ¿ese valor sería lo que me están preguntando? ¿Qué me están preguntando? Dice aquí que una cabina está a una profundidad de menos 330 metros. Y desde ahí se le dan 18 vueltas en el sentido contrario al reloj. ¿A qué profundidad llegó? O sea, estaba en 330 metros. Vamos a ver cuánto es lo que tiene que seguir bajando. Pero ¿a qué profundidad llegó? ¿Cómo vamos a hacer esa operación? ¿Qué deberíamos hacer? Para eso, lo mejor es hacerse un esquema o un pequeño dibujo que nos resuma el problema. Entonces, o que podamos hacer un esquema del problema. Entonces, aquí arriba tenemos una rueda. Una rueda. Esta rueda gira en sentido contrario a la aguja del reloj o en sentido... Entonces, esta rueda dice que sujeta una cabina. Esa cabina, vamos a hacer cuenta que aquí está la Tierra. Esa cabina dice que ya está a 330 metros bajo el suelo. Entonces sería, aquí está a menos 330 metros. Y dice que la rueda gira en el sentido en contra del reloj 18 veces. Por eso dijimos que para saber el total de lo que había bajado, tenemos que multiplicar 15 por los 18 giros que va a dar. Eso nos va a dar aquí un valor. Eso lo calculan ustedes. Cuando ya tengamos este valor de esa multiplicación, ¿qué vamos a tener que hacer aquí? Si ya había bajado 330 metros y dice que después gira 18 veces, o sea, sigue bajando. ¿Y cuánto es lo que va a bajar? Lo que va a bajar es el resultado que me dé aquí. Entonces, tengo 330 metros y eso va a seguir bajando. ¿Cuánto es lo que va a seguir bajando? Tengo que hacer el cálculo y lo vamos a tener. Entonces, veamos. 18, o sea, 15 por 18. ¿Cómo multiplicamos? Término a término. O sea, empezamos de la unidad. 8 por 5, 40. 4.
8 por 1, 8, más 4 son 12. 1 por 5, 5. 1 por 1, 1. Y ahora sumamos. 0, 2 y 5, 7, 1 y 1, 2. 270 metros. Como el 15 era negativo, menos por más es menos. O sea, sabemos que... ¿Por qué menos 270? Porque sabemos que va a bajar. Menos 270 metros. Eso es lo que va a bajar. Pero ¿a qué profundidad va a llegar? ¿A cuánto es lo que va a llegar aquí? Eso es lo que tenemos que averiguar. ¿Qué deberíamos hacer para poder saber el total? El total de la profundidad a la cual está la cabina. Si ya aquí llevábamos 330 metros y después dice que bajó 270 metros más, entonces ¿qué tendríamos que hacer con estos dos valores? Deberíamos sumarlos. Lo que es lógico porque los dos son negativos y signos iguales se suman. Entonces 330 más 270. Vamos a sumarlo al tiro aquí. 0 y 0, 0. 7 y 3, 10. 1. 3 y 1, 4 más 2, 6. Entonces, ¿a cuánto llegamos? A los 600 metros de profundidad o a los menos 600 metros. Aquí me falta poner el metro. ¿Ya? Ya respondimos la primera. En resumen, jóvenes, entonces, la cabina dice que estaba a menos 330 metros. La rueda giró 18 veces en sentido contrario al reloj, o sea, bajó 18 veces por 15. Y eso sería que bajó menos 270 metros más de lo que ya estaba en profundidad. Entonces, en total, ¿a qué profundidad llegó? A los menos 600 metros. Ese sería el primer problema. Este yo se lo estoy resolviendo completo, pero no todos los voy a resolver. Los otros solamente los voy a ir explicando. Esto es para que lo puedan comprender. Bien, la segunda pregunta dice, ¿cuántas veces más debe girar la rueda para llegar a una veta que se encuentra a una profundidad de 600 metros? Dijimos que la cabina llegó a los 600 metros. Entonces, ¿cuántas veces más debería girar la rueda para llegar a los 600 metros? Si ya estamos ahí, entonces la rueda no tiene que girar nada más. Ya llegamos. Ya tenemos la respuesta B. Y la pregunta número C. La pregunta C. Letra C dice, la cabina está a una profundidad de menos 600 metros. Se observa que la rueda gira 12 veces contra el reloj y después de una pausa 24 veces en el sentido del reloj. ¿Cuántos metros se movió la cabina hasta la primera pausa? ¿Y en qué profundidad se encuentra finalmente? Entonces, una vez más nos vamos a hacer el esquema. Dice, la cabina está a una profundidad de 600 metros, o sea, menos 600 metros, y dice que se observa que la rueda gira 12 veces en contra del reloj. Entonces vamos a recordar, cuando estaba en contra del sentido del reloj, entonces la cabina significa que baja, o sea, va bajando 15 metros. Entonces dice que está aquí a los 600 metros y dice que da 12 vueltas en el sentido contrario al reloj. Entonces veamos en dónde va a quedar. ¿Qué habría que hacer? Lo mismo que hicimos en el ejercicio pasado. Si son 12 vueltas en el sentido contrario, significa que van a ser 15 negativo porque dice que baja, cuando el sentido es contra el reloj, dice que son menos 15, o sea, baja. ¿Cuántas vueltas son? 12, o sea, 12 veces por menos 15. Multiplicamos, 2 por 5, 10, 1, 2 por 1, 2, más 1, 3. Y ahora con el 1, 1 por 5, 5, 1 por 1, 1. Sumamos, serían 180. ¿180 qué? Negativo, porque va a bajar. Entonces, estamos aquí, dice que dio 12 vueltas. Entonces, en esas 12 vueltas que dio, bajó menos 180 metros. ¿A qué profundidad llegó aquí? Porque esa es la primera pregunta que hacen. Dice, ¿cuántos metros se movió la cabina hasta la primera pausa? Ah, no, perdón. La pregunta es, ¿cuántos metros se movió la cabina hasta la primera pausa? Estaba aquí y se movió ¿cuántos metros? Menos 180 metros, que es lo que acabamos de
ver, de sacar. ¿Qué dice la segunda pregunta? Dice, ¿y en qué profundidad se encuentra finalmente? Bien, entonces decía de que los datos era de que estaba a los menos 600 metros, bajaba o giraba 12 veces la rueda, aquí arriba, por lo tanto bajaba 12 veces el 15 y dice que después giraba en el sentido de las manecillas del reloj, o sea, sube 24 veces. 24 por 15. Entonces vamos a tener que, ahora, bajó 12 veces 15, o dio 12 giros en contra del reloj, y después dice que dio 24 giros en el sentido del reloj. ¿Qué tenemos que hacer para saber cuánto es lo que subió entonces ahora? Tendríamos que de nuevo multiplicar. ¿Cuánto tendríamos que multiplicar? Primero, ¿cuántos giros son? Dice que son 24 giros. ¿Y son hacia arriba o hacia abajo? O sea, ¿va a subir o va a bajar? Dice que son en el sentido del reloj, o sea que va a subir. Quiere decir que tendría más 15 multiplicado por 24. 4 por 5, 20. 4 por 1, 4. Más 2 son 6. 2 por 5, 10. Y 2 por 1, 2. Más 1, 3. Sumamos y me daría 300. No se estaba viendo, ahora sí. Me daría 360 metros. ¿Estos metros los va a subir o los va a bajar? Dijimos que eran en el sentido del reloj, por lo tanto los va a subir, por eso que pusimos el 15 positivo. Entonces estaríamos aquí en el dibujito, estamos aquí. ¿Qué profundidad sería esa? Si aquí estamos en 600 y bajo 180 metros más, entonces habría que sumar 600 más 180 serían menos 780 metros de profundidad. Y dice que entonces sacamos recién de que después subió 360 metros. Entonces, a ver, aquí lo voy a poner mejor con una flechita, que bajó y de aquí subió. ¿Cuánto subió? 360 metros. Si estamos en 780 negativo y sube 360, como son signos contrarios, hay que restar. Entonces aquí me quedaría 780, que es negativo, y 360. Se restan. De 0 a 0 nada, de 6 a 8 2 y de 3 a 7 4. ¿Qué me queda? ¿Positivo o negativo? El 780 es mayor que el 360, por lo tanto, signo distinto se resta, se conserva el signo del mayor. Entonces, ¿a qué profundidad voy a quedar al final? Vamos a quedar a los menos 420 metros de profundidad.